Éxodo, de que Dios le manda a su pueblo salir de Egipto, que se establece la celebración de la Pascua judía, que lo tenemos nosotros en Éxodo 12. Allí está la celebración de la Pascua, que de hecho, notas teológicas, es la misma fiesta que se está celebrando en Jerusalén cuando Jesús celebra la última cena. ¿Recuerdan? La última cena se está celebrando precisamente la Pascua judía. Así que la carga teológica de ese evento en los tiempos de Jesús es enorme. ¿Por qué? Porque en un sentido esta Pascua celebrada en Éxodo anticipa que en el futuro va a venir otro cordero que será sacrificado para que el pueblo de Dios no muera y pueda ser liberado. Entonces lo que ocurre en el Éxodo es como una sombra de algo que va a ocurrir más perfectamente con la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es, vendrá otro Cordero en el futuro, cuya sangre también será para liberación y protección del pueblo de Dios. Así que esa es una carga bien importante también en el tema del Éxodo. Entonces, sale el pueblo de Israel de Egipto. Ahora, entramos entonces en el tiempo en el desierto. ¿Cuánto tiempo duró Israel en el desierto? Todos lo sabemos. 40 años. Ahora, hay varias cosas que tenemos que establecer aquí. Por un lado, Dios le manda al pueblo, ustedes saben que llegan a un punto donde ellos están siendo presionados por las tropas de Faraón, porque Faraón luego se arrepiente de haberlos dejado ir y los persigue, y ellos tienen al frente el mar y van a cruzar. Entonces, Israel cruza el mar y por 3 meses ellos han visto la provisión del Señor, dándoles todo lo que ellos necesitan, pero el pueblo de Dios empieza a vivir en queja tras queja tras queja. Entonces, lo primero que quiero establecer es el punto del cruce del famoso mar, ¿verdad? ¿Por dónde fue que cruzó Israel? Entonces, algunos han hecho bromas de que Israel realmente no cruzó ningún mar, sino que realmente cruzó fue como un pequeño lugar seco que había, donde algún día había corrido un río y demás. Entonces, siempre en esa historia es, bueno, entonces lo milagroso no es que Israel cruzara el mar, sino que se ahogaran en un charquito los cientos de carros de Faraón con sus ocupantes. Entonces, si el milagro no fue el cruce de Israel, el milagro fue que se ahogaran en un charquito los que lo perseguían. Así que creemos con la escritura que realmente hubo un cruce milagroso en el mar. ¿Cuál fue el punto de cruce? Realmente, ustedes creo que están viendo mi cursor, donde yo estoy señalando en esta parte, es donde probablemente se da el cruce en lo que se llama el Golfo del Suez, aquí en este golfo que es parte del Mar Rojo. Entonces, en esta parte es donde Israel se suele pensar que Israel cruza el mar milagrosamente como un acto liberador de parte del Señor. Entonces, Israel empieza a establecerse por esta zona, pasa un tiempo, han salido milagrosamente de Egipto y comienza el pueblo a quejarse. Miren conmigo, y aquí vamos a empezar a usar mucho la Biblia, así que por favor tenga su Biblia a la mano, porque vamos a ir a revisar varios pasajes, porque quiero que ustedes puedan ver en la escritura los lugares y las cosas que se nos van narrando. Entonces, Éxodo 16, en primer lugar. Éxodo 16 nos narra un primer incidente del pueblo de Israel en estas quejas. Éxodo 16:1 dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto del Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Entonces ha pasado más o menos un mes y el pueblo se mueve más o menos a esta zona donde estoy señalando. Se mueven por aquí en esta zona y entonces ocurre ya lo que ustedes saben de las quejas de nos trajiste aquí para morir, en Egipto teníamos cebollas y puerros para comer y todo ese show que le arma el pueblo a Dios. Eran un pueblo esclavo y ahora están armando un show tremendo a Dios. Luego vamos a Éxodo 19:1 y nos encontramos lo siguiente. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente que da fechas que son más fáciles de seguir por nosotros, en meses y demás. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Miren el mapa conmigo y donde estoy señalando el cursor. El pueblo ha pasado por aquí y está habitando más o menos aquí en la zona el primer mes. Éxodo 16:1. Ocurre ese incidente de las codornices y demás. Siguen avanzando
y un mes después se encuentran entonces, según Éxodo 19, en el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí es toda esta zona. 2 meses después, o Ah, sea, al tercer mes, según sí, Reina Valera. sí, de haber salido de Egipto. 2 meses después de haber salido de Egipto. Entonces, llegan a esta zona y ellos habitan esta zona. Tengan en cuenta esas fechas porque serán importantes más adelante en lo que vamos a estar narrando de ver como la temporalidad de los 40 años. Noten que este periodo más o menos dura unos 2 meses y algo. Entonces, el pueblo ha recorrido esto en 2 meses para que vayamos fijando un poquito lo que va a ocurrir más adelante. Tengan en cuenta esos lugares y el tiempo que ha transcurrido. Ténganlo muy presente que ahorita vamos a volver a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando el pueblo llega a esta región del monte Sinaí, que algunos lo han visto como en esta zona particularmente, el monte Sinaí, donde yo estoy señalando, creo que ahí hice un círculo con lápiz en el mapa, llegan al monte Sinaí, es en el monte Sinaí donde ocurren cosas muy importantes en la historia de Israel, porque es allí donde Moisés recibe la ley, el pacto, donde Dios hace el pacto con su pueblo. El pacto comienza con una manifestación gloriosa de la presencia del Señor y concluye en Éxodo 24 con la confirmación con sangre, donde Dios pide un sacrificio para sellar ese pacto que Dios ha hecho. Entonces, Éxodo 16, más o menos, capítulos anteriores también, hasta el 24 nos cubren este periodo geográficamente hablando de lo que está ocurriendo aquí. Ellos llegan aquí más o menos en 2, 3 meses y se plantan en este lugar y en este lugar es lo que se narra todo lo que tiene que ver con el monte Sinaí, la entrega de las tablas de la ley y demás, que concluye con el derramamiento de sangre en Éxodo 24, con un sacrificio para sellar el pacto que Dios ha hecho con Israel. Ahora, es apenas aquí donde vienen los mandamientos. ¿Por qué eso es importante, hermanos? Porque los mandamientos nunca se dieron como un mecanismo para salvar al pueblo. Nosotros hemos creído que en la antigüedad, antes de Cristo, la gente se salvaba por guardar los mandamientos. Y que es en Cristo que ya nos salvamos es por el sacrificio de Cristo. Como que hubo una diferencia entre cómo era la salvación, cómo operaba Dios. Y no es así. Dios ya había liberado a su pueblo y los mandamientos vienen después de que Dios ha liberado a su pueblo y les ha prometido llevarlo a una tierra. Los mandamientos no son el requisito para Dios llevarlos. Los mandamientos vienen después de que Dios ya ha liberado al pueblo. Ya se le dan a un pueblo que ha sido liberado. Los mandamientos no son otra cosa, mi hermano, como lo vemos en todo el libro de lo que queda en el libro de Éxodo 25 al 31. Y lo que vemos nosotros en el libro de Levítico, particularmente, no es otra cosa que la expresión del carácter de Dios. Los mandamientos nos dicen a nosotros cómo es Dios y cómo ese Dios espera que su pueblo viva en reflejo y gratitud de las obras que él ha hecho en favor de ellos. Entonces, siempre ha sido así. Así que lo que tenemos hasta Éxodo 24 es todo lo que está ocurriendo respecto a la entrega de las tablas y el pacto. Éxodo 25 al 31 son las instrucciones que Dios da acerca del tabernáculo. Entonces, es precioso porque cuando nosotros vemos el famoso incidente del becerro de oro en Éxodo 32, nosotros, sin embargo, vemos que Dios no echa para atrás sus planes con Israel, sino que Dios les manda a ellos a construir ese tabernáculo y el tabernáculo llega a su final. Y esa historia del Éxodo termina precisamente así, con la inauguración del tabernáculo, Dios viviendo y ratificando el pacto en medio de su pueblo, a pesar de que su pueblo, porque se tardó Moisés unos días arriba en el monte, adoró a otros dioses y se prostituyó, hablando a calzón quitado, adorando a otros dioses, a un becerro, y se entregó a eso. Sin embargo, Dios ratifica su presencia dentro del pueblo a través del tabernáculo, que es lo que leemos ya al final del libro de Éxodo, capítulo 40, versos 36 al 38. Quiero mostrarles en lo que sigue esta imagen para señalar algunas cosas. Bueno, tenemos ahí básicamente la organización. Lo que más quiero que veamos es la organización del tabernáculo. Voy a tratar de ampliar esto aquí. Eso es. Lo muevo mucho para no estorbar.
Lo que ustedes ven aquí en el centro es el tabernáculo. Entonces, Dios da el tabernáculo en medio del pueblo, en medio de la nación que está en el desierto. Eso podemos leerlo más en números 2 y 3 y demás. Pero quiero hacerles notar cómo estaba organizado, porque me parece que es muy bonito conocer esa realidad. Entonces, lo primero que rodea al tabernáculo es la familia de Moisés y Aarón, los levitas y demás, las familias principales. Están los meraritas, los gersonitas y los coatitas, el clan de los levitas. Y luego vienen las tribus de Israel distribuidas como Dios les dijo que se distribuyeran. Entonces, Judá hacia el oeste, Efraín hacia el este, Dan al norte y Rubén hacia el sur. Entonces, las tribus de Israel estaban acomodadas precisamente de esa manera. A ver si yo logro aquí bajar la pantalla. No. Así aquí. Ustedes ven en esta figura más o menos cómo podría llegar a lucir pintado esa realidad de la distribución. Entonces, aquí está el tabernáculo en el centro, aquí están los levitas ministrando al Señor continuamente en el tabernáculo, y aquí están las tribus de Israel. Imagínense esa escena tan espectacular. Y por encima, la nube del Señor guiándolo, la columna de fuego en las noches, y cuando se movían, todos se movían ordenaditos, tratando de seguir ese orden y poniéndose en marcha donde Dios les llamaba a estar. ¿No les parece eso fantástico? Así que tenemos esto aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, la distribución de los hijos en los colores. Estos son los hijos de Jacob con Lea, los que están en rojo. Los que están en azul son los hijos que Jacob tuvo con Bilha. Los que están en verde son los hijos que Jacob tuvo con Silpa. Y los que están aquí como en cafecito, no sé cómo lo ven ustedes ahí, son los hijos que él tuvo con Raquel, que fue básicamente Benjamín y José. Recuerden que José no tiene tribu, sino que José se divide en dos tribus, Efraín y Manasés. Ahora usted puede decir, entonces quedaron 13 tribus y no 12. Pero recuerden que los levitas no tienen herencia y no tienen territorio. Su herencia es Jehová. Entonces esa tribu también se elimina dentro de la repartición que luego se hará de la tierra. Entonces siguen siendo 12 tribus de Israel. Así que José se divide en dos y los levitas no van a recibir un territorio porque su herencia es el Señor. Quería mostrarles eso como para que ustedes vieran la belleza. Hay algunos símbolos que se han reconocido las tribus por estos símbolos, que es de acuerdo al significado de los nombres que ellos tienen y se han conocido también así en la historia. Vamos a seguir avanzando. No sé si aquí está, si Valentina finalmente pudo poner el mapa. Quiero que este video, que veamos este video por un momento y que pueda ayudarnos a ver cómo estaba distribuido el tabernáculo. Es un video corto, pero creo que será chévere que podamos verlo.
Entonces, eso es lo que tenemos básicamente en el libro de Éxodo. Y casi que todo el libro de Éxodo, y ahí es donde quiero llevarles ahorita, transcurre básicamente en el punto donde Israel está en el monte Sinaí. Es casi que toda la narración del libro de Éxodo ocurre en ese espacio geográfico que ahorita señalamos y que en un momento volveremos a ver. Luego tenemos el libro de Levítico en la escritura. Ahora, quiero básicamente mencionar que el libro de Levítico presenta todo lo referente a las ofrendas, las leyes de pureza, las leyes de santidad. En última instancia, todas esas leyes apuntan a una misma realidad y es a la santidad de Dios. El Dios que es completamente otro, el Dios que es santo, es perfecto, inigualable y que pide ciertas cosas que no nos podemos acercar a Él de cualquier manera, que Él pide ser adorado en ciertas formas. Así que, y básicamente es lo que persigue con su pueblo. Él quiere que su pueblo sea también singular, así como Él es el único Dios y es distinto a todos los demás, entre comillas, dioses. Él quiere que su pueblo también tenga esa distinción y que sea diferente a los demás pueblos, de tal manera que ellos también puedan vivir como Kadosh, que es la palabra en hebreo para santo, como un pueblo separado, puro, separado de las demás naciones y aparte, y que viven de cierta manera que comuniquen esa verdad sobre su Dios. Pues eso es lo que tenemos en el libro de Levítico. Ahora, pasamos del libro de Levítico y llegamos al libro de Números. Y el libro de Números comienza con una ubicación temporal. Ustedes tienen el versículo ahí en pantalla. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. ¿Cuándo? El primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo. Entonces, el libro de Números inicia en el segundo año, en el segundo mes del segundo año desde que Israel salió de Egipto. Ahora, ¿dónde termina Éxodo 40, 17? Este es el último capítulo de Éxodo 40, 17. Dice, y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Entonces, miren esas dos fechas, por favor, ahí en su pantalla, y síganme en lo siguiente. Datos importantes que nos arrojan estas fechas. Primero, que todo el libro del Éxodo cubre más o menos un periodo de un año y un poquito más. Un año y un mes quizás, aproximadamente. Pues el Éxodo inicia con la salida de Egipto, ¿verdad? O con el pueblo estando en Egipto. Y luego Éxodo 12, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y termina con la construcción del tabernáculo. Y entre la inauguración del tabernáculo, Éxodo 40, 17, y Números 1, ha pasado solamente un mes. Entonces, desde que leemos esto, que el tabernáculo fue levantado, a el libro de Números, ha pasado solamente un mes. ¿Por qué esto es importante? Porque en medio tenemos todo un libro de la Biblia, que es Levítico, y muchas veces nos perdemos. Entonces, estamos leyendo Éxodo 40, y luego vamos a Número, y como tenemos en medio Levítico, creemos que pasó mucho tiempo. No, pasó un mes, porque el libro de Levítico no abarca un asunto tanto temporal, sino más bien temático. Ha pasado solamente un mes entre la finalización del tabernáculo y el comienzo del libro de Números. Levítico es un libro del tiempo narrado en Éxodo, no ocupa otro escenario distinto temporalmente hablando. Es un libro más temático que temporal. Ahora, si seguimos lo mismo y tratamos de ver el siguiente libro después de Números, pues vamos a llegar a Deuteronomio. Y mire cómo inicia el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 1:3. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Entonces, pasamos de un libro a otro, de Éxodo a Números, pero pasando por Levítico, Éxodo, Levítico, Números, y ha pasado un mes. Pero pasamos de Número a Deuteronomio y han pasado 38 años aproximadamente. Porque si esto dura más o menos 2 años, lo que se nos narró en Éxodo, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio, dice que era el año 40. Así que entre el libro de Números solamente abarca 38 años de historia, que son los 38 años, 40 años, pero los 2 que ya nos ha narrado Éxodo, que Israel dura en el desierto. Entonces, ¿ven cómo nos ayuda este tema de la cronología a ubicarnos?
porque no todos los libros de la Biblia, como que uno divide la historia y dividamos estos 2000 años en 39 libros. No, no, no funciona así. Porque de un libro nos narra 2 años, otro libro no nos narra nada, quizás un mes de diferencia, Levítico, y el otro libro nos narra 38 años de diferencia entre este y el comienzo de aquel. Así está muchas veces los libros en la escritura. Entonces, Deuteronomio, el libro de Números nos narra los 38 años de historia del pueblo de Dios luego de los 2 años que han vivido en el Sinaí, abajo en la península del Sinaí, y Dios les ordena entonces ya empezar a avanzar hacia la tierra que Él les ha prometido. Entonces, eso como un dato bien, bien interesante, y ahorita vamos a volver a leer algún texto que nos va a ayudar también a ubicarnos no solamente cronológicamente, sino geográficamente. El libro de Números, entonces, nos narra el juicio de Dios sobre el pueblo, como acabamos de mencionar. ¿Por qué el pueblo de Dios duró 38, 40 años, mejor, en el desierto? ¿Será que es que eso era muy lejos para ir a pie? No, esa no es la razón. De hecho, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 1, verso 2. Ahí en su Biblia, vaya a Deuteronomio 1, 2. Dice, por lo general, estoy leyendo en una traducción viviente, por lo general solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que les dijera. Entonces, el texto me está diciendo que, vamos a ver si tengo aquí el mapa en lo que continúa, para mostrárselos espacialmente. No, este no me sirve, creo que debo devolverme al anterior. Déjenme, yo me ubico en el mapa, que debí haberlo puesto otra vez, en este mapa. Entonces, lo que el texto me está diciendo es que de aquí, donde yo estoy señalando, parte inferior a su derecha, aquí me estoy señalando que es Monte Sinaí, u Horeb, que es el mismo monte, hasta este lugar que es Cades Barnea, hay 11 días de camino. Si multipliquemos más o menos la distancia geográficamente hablando, de aquí a aquí hay 11 días, de aquí a aquí ya está Canaán, miren. Aquí ya encontramos el Mar Muerto, aquí está Jerusalén, aquí arribita. Entonces, más o menos otros 11 días. Entonces, realmente el pueblo habría tardado a lo mucho desde que salió de Egipto unos 3 meses en poder llegar a la tierra que Dios ha prometido. Pero no llegan en 3 meses, llegan en 40 años. Entonces, no es porque fuera lejos, es porque hay un juicio de Dios sobre la nación. Y el libro de Números lo que nos narra es el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues por todas las bestialidades que comete el pueblo al quejarse, al renegar de Dios, del liderazgo que Dios ha puesto, etcétera. Dios dice, ok. Entonces, aquí vamos a ver más adelante, pero no se los quiero anticipar. Aquí hay un incidente en Cades Barnea que es el punto de quiebre que hace que Israel tenga que vagar 38 años en un desierto, por lo que ocurre aquí. Y tiene que ver con los espías, y bueno, ahorita vamos a llegar a ese momento. Entonces, el libro de Números nos narra una serie de incidentes donde el pueblo se rebela contra Dios, se queja contra el Señor, y finalmente Dios castiga al pueblo. Dios le dice al pueblo que los va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Ellos envían unos espías, ustedes recordarán, déjenme, yo me devuelvo ya a este punto de la historia. Okay. Dios le dice al pueblo que Él los va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, Canaán, esta es la tierra. Ellos estando en Cades Barnea, en este punto, parte inferior izquierda del mapa que ustedes tienen a la derecha de los dos mapas, ustedes ven aquí precisamente esa realidad. Alguien me está señalando en rojito para que yo señale. Esa es la idea. Entonces, déjenme, yo lo señalo aquí. Cades Barnea hasta aquí. Dios les ha dicho, que no manejo mucho este aparatico todavía, pero esta es Filistea, yo les estoy señalando en este momento, y básicamente Dios quiere llevarlos ahí. Mandan los espías revisan la tierra y vuelven con un reporte. Y a partir del reporte es que Dios se enoja y les dice,
ok, ustedes no me creen a mí, ustedes tienen miedo, van a estar 38 años, sumando 40 con los dos que ya habían estado ahí, 40 años vagando por el desierto. Y entonces ahí empieza esa pero que ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente. Lo que el libro de Números nos narra a nosotros más adelante es que el pueblo de Dios insiste y aunque Dios les ha dicho que no van a ir a la tierra, ellos insisten en ir a la batalla y se agarran con un pueblo que se llama Enorma y allí pierden, Dios les dice que regrese. Bueno, Números es un libro de mucha actividad, pero muy triste, porque nos narra precisamente el juicio de Dios por un pueblo que es rebelde. Eso ocurre básicamente entre Números capítulo 10 y capítulo 21, que es todo ese viaje de Cades Barnea, la peregrinación en el desierto, todas las vueltas que ellos dan por toda esta zona, ellos vagan y vagan por acá. Y luego en Números 22 comienza el viaje en que Dios dice, ok, ya ha pasado el tiempo, han muerto todos los que debían morir, porque solamente Josué y Caleb de esa generación entrarían a la tierra. Ya ha pasado esa generación, estos dos personajes viven, Dios dice, listo, es tiempo de que ustedes vayan a la tierra. Entonces, Números 22 al 36 ya nos narra cómo es que el pueblo de Dios se mueve desde Cades Barnea otra vez hacia las llanuras de Moab. Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momento. Antes, el plan de Dios es que el pueblo de Dios entrara directamente por aquí. La tierra que Dios ha prometido está por este lado, por Canaán, al occidente del Mar Muerto, toda la costa. Pero Dios ahora les hace pasar por aquí y eso también vamos a ver, tiene un sentido más adelante. Números nos narra por ahí el incidente que es quizás el incidente más famoso del libro de Números, que es el famoso Balaam y su burra. ¿Recuerdan? Es contratado para maldecir al pueblo de Dios y demás, y bueno, y finalmente termina profiriendo bendición al pueblo de Dios. En Números 27, Josué recibe el mando de Moisés. Moisés tampoco puede entrar a la tierra, Dios simplemente le permite que él pueda llegar a verla desde cierto lugar. Ahorita vamos a ver eso cuando leamos Deuteronomio. Las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés se establecen de este lado, porque recuerden, bueno, es más arribita, déjenme yo quito esto, más o menos por esta zona es donde se establece algunas de las tribus y más hacia esta zona más de arriba que ya se nos sale aquí del mapa. Pero hacia esas zonas es donde el pueblo de Dios, algunas de las tribus se establecen, particularmente las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Se establecen al este del Jordán. Entonces, por aquí tenemos el río Jordán en esta línea que traza por acá. Y de este lado, el este del Jordán, esas tribus se quedan allí. Eso nos lo narra Éxodo en Números 32, perdón. Números 34 y 35, Dios determina las fronteras que va a tener la tierra prometida y lo que les va a dar, y también establece el número de los israelitas que llegaron al borde de la tierra. Y nos dice en Números 26, 51, que fueron unos 600,000 hombres. Imagínense eso. 600,000 gentes viviendo por esa zona. Llegan 600,000 ex esclavos a vivir se establecen en esa región y empiezan a caminar hacia conquistar Canaán. Eso es lo que tenemos básicamente en el libro de Números. Juicio, 38 años, todo esto abarca 38 años. Los primeros son todo este tema de que llegan a Cades Barnea, mandan los espías, Dios ve eso como un acto de falta de confianza en él. Dios les dice, porque ustedes no han hecho estos shows, van a vagar 38 años en el desierto, y ocurre, luego muere toda esa generación y Dios dice, ok, ahora es tiempo de regresar y de ir, y entonces Dios los manda por el este a entrar de nuevo por acá, por este lado, y no por aquí donde inicialmente deberían entrar, sino por aquí a la tierra que Dios les ha prometido. Este es el libro de Números. Llegamos entonces al libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros, dos, nomos, ley. Como la segunda ley, porque lo que hace Deuteronomio es como una reseña histórica y teológica de lo que Dios ha hecho con el pueblo hasta el momento en que entran a la tierra prometida.
particularmente la muerte de Moisés y la transición con Josué. Entonces, Deuteronomio es un resumen de todo lo que ya ha pasado. Por eso, si usted lee Deuteronomio, va a encontrar cosas muy parecidas a las que ya vio en Éxodo o que encontró en Levítico, porque Deuteronomio es como un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahí en la historia del pueblo de Dios en el desierto. Entonces, lo que quiero que hagamos en lo que viene es lo siguiente. Son las 8 de la noche. Creo que necesitamos un descansito de unos 3 minutos para visitar el WC y quizás servirnos un cafecito y regresar. Entonces, 3 minutos exactamente para estirarnos y luego lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el libro de Deuteronomio, los primeros 3 capítulos, para ver en Full HD, en 3 dimensiones en la Biblia, lo que esos mapas acaban de mostrar y lo que yo les he mostrado desde el libro de Números. Pero lo vamos a ver en el texto para que veamos cómo fue que ocurrió todo ese tema, a dónde se devolvieron, a dónde fueron después, qué fue lo que pasó, quiénes estaban desde la misma escritura. ¿Listo? 3 minutos y regresamos, contando desde... Sí. Pastor, que no. No puedes, señora. Más porque ahí deben de existir parejas igual que nosotros. Disparejas. O sea, 2 parejas.
Bien, hermanos. ¿Listos? Regresamos entonces. Regresamos. Vamos entonces. Abran su Biblia, por favor, en Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Si están en algún dispositivo móvil y pueden buscar la Nueva Traducción Viviente, mejor, porque es la que yo voy a estar leyendo y a veces entre traducciones hay cambios, particularmente de los nombres de los lugares, por la pronunciación hebrea y demás, y porque algunos hacen algunos cambios ahí. Depende de la traducción. Entonces, si pueden buscar en Nueva Traducción Viviente, maravilloso. Deuteronomio, vamos a ubicarnos rápidamente en nuestras Biblias. Deuteronomio. ¿Están ahí? Muy bien. Déjenme, yo quito esto de aquí porque me está estorbando esta cosa. Listo. Ok. A ver. Ténganme paciencia con esto que yo estoy aprendiendo también con ustedes a manejar estas cosas. Muy bien, entonces, Deuteronomio vamos a leer el capítulo 1 y quiero ir señalando algunas cosas mientras que vamos construyendo juntos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al verso 2 de Deuteronomio 1. Síganme ahí en la lectura, por favor, que esto es muy, muy importante para que podamos entender como la historia en general. Entonces, verso 2. Por lo general, solo llevaba 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor les había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón, y después de derrotar a en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor les había dado. Entonces, lo que tenemos aquí es que se nos está introduciendo lo que viene, es decir, desde el capítulo 1, verso 2, que se nos dice el tiempo en que Israel habría llegado de este punto al otro, desde el monte Sinaí a Cades Barnea, 11 días. Luego se nos dice que el pueblo de Dios realmente duró 40 años en el desierto. Y se nos dice que Moisés le habló al pueblo acerca de todo lo que el Señor le ordenó que dijera. ¿Cuándo Moisés le habló al pueblo? Recién en el capítulo 4. Lo que tenemos de 1:6 hasta el capítulo 4 es el recuento de la historia, porque el capítulo 4 nos va a volver a llevar, si ustedes ven aquí el mouse en el mapa, cuando ya el pueblo de Dios está aquí a punto de entrar a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Este es el río Jordán. Es el río Jordán. Cuando ellos van a estar a punto de cruzar, entonces Moisés le va a hablar al pueblo estas palabras. ¿Cuáles? Deuteronomio 4 en adelante. Lo que tenemos aquí, del 1 al 6, del 1 al 6 hasta el 3 algo, es el resumen de la historia de lo que ha ocurrido en esos 40 años. Entonces, lo que yo quiero es que veamos en el texto 38 años de historia. ¿Listo? Entonces, síganme ahí en sus Biblias. Cuando estábamos en el monte Sinaí, ¿dónde es el monte Sinaí? Déjenme se los ubico para empezar a interactuar con los mapas. Monte Sinaí, aquí abajo. Estoy moviendo el cursor. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Más o menos han pasado 2 años desde que ellos salieron de Egipto. Un mes, pero recuerden que aquí hubo unos incidentes graves y aquí permanecen 2 años también como juicio del Señor. Han pasado ese tiempo allí y Dios les dice, es tiempo. Ya pasaron, versículo 6, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas del Valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano, avancen hasta el río Éufrates. Miren, les doy esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y a todos sus descendientes. Entonces lo que Dios le acaba de decir al pueblo es, salgan de aquí y váyanse por acá. Vaya, todo esto es lo que yo les he dado. Toda esta región occidental, ¿verdad? La zona costera.
todo esto es lo que yo les he dado, y hasta más arriba que no se ve en el mapa. Vayan que yo les he dado todo eso. Entonces, Dios los quiere sacar de aquí 2 años después de que salieron de Egipto para llevarlos aquí. Pero ya sabemos que eso no ocurrió. Sabemos que de aquí a aquí hay 11 días de camino. Por lo que Dios, si todo hubiera salido bien, ellos hubieran llegado aquí más o menos en un mes. Salgan de aquí, levanten el campamento y vayan a toda esa zona que yo les he dado. Pero sabemos que ellos llegan a este punto y ahí es donde sigue la historia. Versículo 9. Moisés siguió diciendo, en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Elijan hombres bien respetados. Ahí vamos a seguir, vamos a saltarnos parte de la historia. Este es el incidente cuando el pueblo viene a Moisés. Moisés se ve demasiado cargado para aconsejar toda esa cantidad de gente. Imagínense, 600,000 hombres aconsejados, pastoreados por un solo hombre. Se está volviendo loco. Su suegro Jetro le aconseja de que no haga esa barbaridad, que nombre personas, jueces, para que ellos le ayuden con algunas cosas y la atienda solamente lo más importante. Entonces, eso es lo que se nos dice desde el versículo 9 hasta el verso 17. Vamos entonces al verso 18 de Deuteronomio 1. En aquel tiempo les di instrucciones acerca de todo lo que tenían que hacer. Pues ahí estamos cerrados. Entonces, vuelve el recorrido histórico. Tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues está diciendo, sí, salimos de aquí, como ustedes recordarán, pasamos por todo este terrible desierto hasta llegar a este lugar que se llama Cades Barnea. Pues aquí nos ubicamos en Deuteronomio 9:19. Pues llegaron aquí. Vamos a ir a ese punto de la historia. Ya salimos de Egipto, llegamos aquí, llegamos por aquí al segundo mes, estuvimos aquí 2 años, Dios nos dijo, listo, es tiempo de que salgan, cruzan esto, llegan a Cades Barnea por ese tortuoso desierto y llegan por fin a Cades Barnea. ¿Qué sigue? Verso 20. Han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa Dios a sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Verso 22, muy importante. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos van a aconsejar cuál es la mejor ruta para tomar, en qué aldeas es las que debemos entrar. Y dice Moisés, me parece una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron, luego nos informaron lo siguiente. La tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una tierra muy buena. Entonces, estando aquí, se envían a los espías. No les puedo mostrar porque desafortunadamente no puse ese mapa aquí, pero déjenme a ver si en este lo podemos ver, sí. Esta es la distribución final de las tierras, pero el punto es que ellos están más o menos aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas, más abajito que esto, Cades Barnea, y los espías van por toda esta zona, que es lo que Dios les ha dado. Llegan hasta por acá, arriba. Exploran todo esto y luego se regresan. Los 2 espías traen frutos, traen todas las cosas que han encontrado y dan el reporte. Y regresan a Cades Barnea y cuentan el reporte. Eso es lo que ha pasado. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a mi mapa inicial para seguir mostrándoles a ustedes ahí. Entonces, han salido de aquí, llegan aquí, los mandan por donde ya les mostré a los espías regresan otra vez a Cades Barnea y dice el verso 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos maten. ¿A dónde podemos ir, nuestros hermanos? Se desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros, son fuertes, las ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo. Imagínense la exageración de esta gente. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Y Moisés dice en el verso 29, pero yo les dije, no se asusten ni tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes tal como lo hizo en Egipto. Vayan, conquisten. Verso 32.
Pero aún después de todo lo que hizo por ustedes, se negaron a confiar en el Señor, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho, verso 34. Y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juraron los antepasados, excepto Caleb y Jefoné. Entonces, ahí viene. Luego viene en el verso 37, le dice Dios a Moisés que Moisés tampoco va a entrar a la tierra prometida y que él debe nombrar a Josué, hijo de Nun, verso 38, como que era su ayudante, como quien va a conducir al pueblo finalmente a la tierra prometida. Y dice en el verso 40, en cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el camino, por el desierto hacia el Mar Rojo. Entonces, lo que Dios les dice es, no van a entrar, no van a ir hacia acá. Mi orden es que porque ustedes se rebelaron contra mí, no me creyeron a mí, sino que creyeron más a sus enemigos. Serie de predicaciones. Se dejaron intimidar de lo que vieron y dejaron de verme a mí, que soy el que pelea por ustedes. Por causa de eso, mijitico, no van a empacar para irse para acá, van a empacar y se me van a devolver por esta ruta hasta aquí. Es lo que Dios le está diciendo. Se me van a devolver hasta aquí. Y Dios le está diciendo, básicamente se regresan de donde vinieron. No los voy a llevar a esa tierra. Regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Pero mire lo que pasa en el versículo 41. Luego ustedes confesaron, ay, sí, hemos pecado contra el Señor. Pero miren lo que hacen. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro nos ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no lo hagan, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Yo les dije eso, pero ustedes no quisieron escuchar. Verso 43. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces, los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas, los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Horma. Entonces, nuevamente el mapa. Ellos están aquí y van a atacar. Dios les dice, regrésense por el camino. Ellos dicen, no, vamos a ir a pelear. Y miren lo que pasa. Se los muestro en el otro mapa que se ve, creo que mejor. Entonces, están aquí, esto es Cades Barnea, mapa, parte inferior izquierda, y se van a pelear aquí a este punto, Arad. Y les dan una paliza que los hacen regresar aquí a este lugar que se llama Horma. Y luego tienen que regresar con el rabo entre las piernas. Se tienen que regresar a Cades Barnea. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, no vayan porque yo no estoy con ustedes. Dice luego que ellos lloraron, versículo 45, ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Entonces, después de esta incursión en que son derrotados, el pueblo regresa y en Cades se queda mucho tiempo. Se quedan un buen tiempo. Capítulo 2 de Deuteronomio. Luego, después de quedarse mucho tiempo aquí, luego dice, dimos vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo. Tiempo después regresaron por donde Dios les dijo que se regresaran, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar al otro en la región del monte Seir. Entonces, lo que está diciendo el texto es que el pueblo se devolvió, estaba aquí, recuerdan, fueron aquí a tratar de pelear, este es un mapa más alejado, por eso se ve como más cortico el camino. Ellos tratan de derrotar aquí a ese pueblo, regresan, se quedan un rato aquí y luego finalmente se regresan por el camino hacia el Mar Rojo. Y ahí dice que ellos vagaron mucho tiempo por el desierto de Seir. Estaban por esa zona vagando y vagando y vagando. Muchas vueltas dan todo ese tiempo. Dice el verso 3. Finalmente, verso 2. Finalmente, de Deuteronomio 2. El Señor me dijo, ya han vagado lo suficiente por esta zona montañosa. Ahora diríjanse al norte. Entonces, de nuevo, han luchado, Dios les ha dicho, han llegado a este lugar, Dios les mandó que mandaran espías, los espías vieron la tierra, se regresaron, Dios los reprende porque ellos no confiaron en Dios, ellos insisten en que ellos van a pelear, cuando Dios no está con ellos, van y pelean en este lugar, los derrotan, se devuelven con el rabo entre las piernas, viven en Cades Barnea mucho tiempo, años más tarde se regresan por este lugar, vagan muchos años hasta que ya muere esa generación, han pasado 38 años, murieron toda esa gente que había ido a la tierra después de vagar tanto tiempo por este desierto, y Dios dice, listo,
Es tiempo de que ustedes salgan de ese lugar y vayan a la tierra que yo les voy a mostrar. Pero fíjense que hay varios cambios. El primer cambio es, ustedes van al versículo 4 del capítulo de Deuteronomio. Atravesarán el territorio de sus parientes los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten porque yo les he dado esa tierra como propiedad a ellos. Páguenles por el alimento, páguenles por la bebida, pues el Señor los ha bendecido en todo lo que Él ha hecho y Él cuidará de cada paso que ustedes den en este inmenso desierto. Entonces, lo que Dios está diciendo es vayan, pero noten, no se van a ir por aquí como era el plan A, sino que Dios, ellos estando en esta zona, los manda por acá, por Edom. Miren Edom aquí. Entonces Dios dice, tengan cuidado, van a pasar por aquí, al este, por el este, pero no se metan con Edom. Si comen algo de ellos, páguenselo. Si se beben de algún manantial, pidan permiso. Trátenlos bien porque yo les di esa tierra a ellos, que es los descendientes de Esaú, son los que viven en esta zona, Edom. Entonces Dios dice, yo ya le di esa tierra a los descendientes de Esaú, por favor no los molesten. Pasen derecho porque esa no es la tierra que yo les voy a dar. No peleen, no hagan nada, pasen derecho. ¿Vamos bien? Entonces, verso 8 del capítulo 2. Entonces pasamos de largo por el territorio de nuestros parientes, descendientes de Esaú, que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el valle de Arabá, que sube de Elad a Ezion-Geber. Luego nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa Moab. Entonces, se dirigen hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa Moab. Este es Moab. Entonces, al parecer, aquí hay como una serie de desvío y ellos pasan por aquí, por esta zona de Moab. Y atraviesan también por allí. El Señor advirtió, no molesten a los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos, porque a los moabitas les he dado esa tierra, no los molesten. Verso 11. A los semitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Verso 13. Moisés siguió diciendo, entonces el Señor nos dijo, pónganse en marcha, crucen el arroyo de Sered. Así que cruzamos el arroyo. Y miren la cita del verso 14, por favor. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo de Sered. Para entonces, todos los hombres de edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Es, desde que llegamos aquí, mapa derecho, parte inferior izquierda, estoy señalando, desde que llegaron ahí, que fue la orden que Dios les dio que salieran, ¿recuerdan? Que lo vimos hace un momento. Vayan hacia Cades Barnea, yo les voy a dar esta tierra. Ellos mandan los espías, regresan, Dios los castiga y ellos quedan aquí varados, dan una cantidad de vueltas por aquí. Dice que desde que estaban aquí hasta que llegan a este punto, vamos a ver si logro ampliar el mapa. ¿Ven que dice río Sered aquí en esta zona? Esto es lo que el texto, el versículo 14 nos dice, que el arroyo de Sered, cruzaron el arroyo de Sered. Entonces, por fin llegan a este punto y esta es como la frontera que establece la diferencia entre la generación que Dios castigó y aquí arrancará realmente los nuevos comienzos del pueblo de Dios. Han cruzado el arroyo de Sered y hay como un cambio con ese cruce en la historia del pueblo de Dios. Han pasado ya 38 años, toda la gente que se quejó porque Dios les iba a dar esta tierra y no quisieron entrar cuando Dios les dijo y que vagaron por el desierto, ha muerto. Y cuando llegan a este punto de la historia, a este río Sered, entonces, verso 14, nos dice que ya toda esta gente ha sido quitada de la comunidad. Verso 17 ahora. El Señor me dijo, hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los amonitas que son descendientes de Lot, pero no los molesten, pues sigan avanzando ustedes hacia el norte. Ar, miren a Ar aquí. Sigan avanzando hacia el norte, pero no se metan con esa gente. Vayan allá. Sigue diciendo Dios eso. Verso 24. Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo, pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón. Mire que les voy a entregar al amorreo, rey Sehón, y al rey Esbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes.
cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Y entonces vienen ya las conquistas. Entonces lo que Dios le está diciendo es, listo, en esta gente no la van a atacar, a los edomitas porque esa es la tierra que yo le he entregado a los descendientes de Saúl. A los moabitas tampoco porque esa es la tierra que yo les he entregado a los descendientes de Lot. Pero cuando lleguen aquí, a esta zona, van a empezar a pelear. Y entonces lo que se nos narra ya en Deuteronomio 2:26 es la derrota sobre Sehón, rey de Hesbón, que está aquí, donde estoy señalando. Más o menos mitad del mapa a la derecha. Esta es la primera batalla que libra el pueblo de Dios en la conquista de la tierra, al este del Jordán. Ellos derrotan a este y luego suben en el capítulo 3 y derrotan a Og, rey de Basán, que es lo que se nos narra en el capítulo 3 de Deuteronomio. Luego en el capítulo 3 de Deuteronomio, verso 12, se nos dice la distribución de las tierras. Es decir, Dios les ha prometido dar la tierra prometida, que tiene la mayor parte está de este lado, donde dice aquí Canaán, pero ellos entran por esta zona y Dios les entrega también algunos territorios al este del Jordán. Recuerden que este es el río Jordán. Aquí está el mar de Galilea, este es el mar de Galilea, esta cosita chiquita, este es el río Jordán que desemboca en el mar Muerto. Entonces Dios les ha dado a ellos sobre todo lo que está al oeste del río Jordán, aquí de este lado. Pero ellos al entrar por aquí, Dios les da también algunas tierras a ellos de este lado. Derrotan a este rey, y entonces lo que tenemos ya en Deuteronomio 3:12 en adelante es que se empieza a repartir estos territorios. Y aquí es donde queda Rubén, Gad y otras de las tribus, que los voy a mostrar aquí en el mapa. Estas, mírenlo, Rubén, Gad y Manasés se quedan al este del Jordán. Aquí está el río Jordán. Todo este es el río. Y ya entonces empieza la repartición de las tierras. ¿Lo ven? Entonces, cuando llegamos a Deuteronomio 4, realmente es lo que ya es el discurso. Ahora, otro detalle importante antes de terminar esta parte. Lo que ve Moisés, recuerdan que Moisés no entra a la tierra prometida porque Dios le dice que no. Él trata de convencer al Señor de último momento. En el capítulo 3, versos 23, le rogué al Señor, oh Señor, recién ha comenzado a mostrar tu grandeza y tu mano. Y empieza, te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán, verso 25, y ver esa maravillosa tierra. Y Dios le dice, no lo vas a ver, ya basta. Ni una sola palabra más sobre ese asunto. No vas a cruzar el río, pero voy a hacer algo. Te voy a permitir ver ese lugar. Y entonces Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida desde este punto. Aquí, donde dice Monte Nebo, no sé si usted lo viene en su pantalla, que estoy señalando en el cursor, Moisés se puede subir a la cumbre de este monte y fijarse hacia este lugar, hacia el oeste, y ver la tierra que Dios les va a dar. Aquí está Jericó, que es la primera ciudad que se toma del oeste del Jordán, y Moisés se para aquí y logra ver la tierra que Dios le va a dar a su pueblo. Él no puede entrar, pero Dios le permite que él la pueda ver desde la cumbre del monte Nebo, Pisga, y pueda ver la tierra que Dios le va a dar a su pueblo. Así que, mis hermanos, esa es la narración entonces que tenemos nosotros del pueblo vagando por el desierto. Ahora, Deuteronomio sigue su narración. Lo que tenemos en el capítulo 5 al 28 son leyes, repasando Levítico y demás. Se incluye algunas nuevas. Y sobre el final, capítulo 31 y 32 de Deuteronomio, hay una renovación del pacto. Al final se nos dice que Moisés muere a los 120 años sin poder entrar a la tierra, solamente lográndola divisar desde el monte Nebo. Ya vamos a terminar, pero quiero básicamente los últimos 15 a 20 minutos hablar de la entrada a la tierra, que es este periodo de la historia que ocurre desde el 1004-5, fíjate que creo que les corrí el mapa, ¿verdad? Listo. A 1380. Entonces, la entrada a la tierra. Entonces, oficialmente la entrada a la tierra se da cuando cruzan este arroyo y entran ya. Derrotan al rey por aquí, al rey de Hesbón, luego al rey Og, que está por acá en esta zona, y ya oficialmente empieza la repartición de las tierras, pero ahora lo que Dios quiere es que ellos crucen el río. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Transición hacia Josué. Josué ahora recibe el mando de Moisés. Moisés ha muerto y Josué es el encargado
de llevar a las tribus a este lado. Dios ha hecho prometer a Rubén, a Gad y a Manasés que aunque ellos se van a quedar en este territorio, ellos van a también a poner sus hombres a disposición del pueblo para ir a luchar de este lado del río. Es decir, nosotros les ayudamos a conquistar a ustedes esto, listo, quédense aquí, pero colaboren. Nosotros no hemos llegado. Entonces ellos se comprometen a colaborar con hombres para la pelea que se va a dar luego al ingreso a la tierra prometida. Entonces, el ingreso se da cruzando el río Jordán, muy providencialmente de la misma manera que salieron de Egipto, cruzando, ¿verdad? Aguas, aquí es el río Jordán lo que cruzan por algún punto de este sector. Y aquí cruzan ellos el río Jordán. El río se abre en dos y el pueblo pasa, lo que se nos narra en Josué capítulo 3. Y la primera ciudad que ellos conquistan de forma milagrosa es Jericó, que está aquí. Ustedes la ven ahí en el mapa. Jericó. Ustedes ya conocen la historia y no vamos a entrar en detalles porque se nos va el tiempo. Capítulos 6 al 12 de Josué nos narran la historia de la conquista, lo que ocurre, todos los pueblos que toman, cómo van llenando y demás. Capítulos 6 al 12, conquista. Capítulos 13 al 24, repartición de la tierra. Una estructura muy sencilla del libro de Josué. 6 al 12, conquista. 13 al 24, lo que conquistamos, cómo lo vamos a repartir. Y entonces es lo que se nos narra en el libro de Josué. Ese proceso más o menos dura unos 25 años entre la entrada, la conquista y la repartición de la tierra. ¿Notan las distancias? Todo ese trabajo de conquistar 25 años y 38 vagando en un desierto por no creerle al Señor. Impresionante. Finalmente Josué muere, da un discurso llamando a los padres a contar a las nuevas generaciones las maravillas de Dios para que no se olviden de lo que Dios ha hecho por Israel, para que la generación que venga recuerde lo que Dios ha dado y cómo es que Dios los llevó a esa tierra tan preciosa que ahora habitan. Entonces Josué deja instalado al pueblo en la tierra prometida, que es este mapa que tenemos aquí. Esta es la tierra prometida, lo que ustedes ven, estos son los territorios. Aquí están repartidas las 12 tribus como Josué las deja instaladas. Entonces aquí está Judá, ¿verdad? Que es las tribus más conocidas, Benjamín, Efraín, Manasés, Neftalí, bueno, Isaacar, todo esto. Y aquí está el mar de Galilea. Este es el río Jordán y es todo eso el territorio que Dios les ha dado a su pueblo como herencia. Josué muere, básicamente lo que vemos nosotros en Josué 24, 31 hasta Jueces capítulo 2, versos 6 al 9, es que ocurre una transición oscura en la historia de la nación. El pueblo realmente pasa lo que Josué dijo, y es que los padres dejaron de enseñarle a sus hijos. Y esto debe ser muy ilustrativo para nosotros, hermanos. Los padres dejan de cumplir lo que Josué ha dicho, y es: cuéntenle a sus hijos lo que Dios ha hecho. Pero dice en Josué 2, versos 6 al 9, que creció una generación que no sabía lo que Dios había hecho por Israel. Y es esa generación la que se levanta, la que sume en Israel en una perversión muy grande que lleva finalmente a la destrucción del pueblo y a ese periodo oscuro que es el famoso periodo de los jueces de Israel. Entonces, después de que Josué muere, se levanta una generación ya instalados en la tierra, una generación de padres que no le cuentan a sus hijos lo que Dios ha hecho. Esa nueva generación de hijos que crece sin saber la historia de Dios es una generación que se aparta de Dios. Nosotros estamos a una generación de que, humanamente hablando, de que el evangelio pierda vigencia entre los pueblos. Si nosotros, yo, Jairo Suárez, fallo en hablarle a mis hijos del evangelio, no solamente hablarles, sino modelarles la verdad del evangelio, la siguiente generación de ellos no va a conocer al Señor y se va a morir en un sentido sin conocer al Señor. Estados Unidos, esa es la historia de Estados Unidos, esa es la historia de Inglaterra, esa es la historia de Alemania. Como ellos, siendo los primeros de la Reforma Protestante, hoy día viven totalmente alejados del Señor. ¿Por qué? Porque se descuidaron, creyeron que ya la cultura estaba cristianizada, le dejaron eso a la iglesia, le dejaron eso a otros, que otros los eduquen. Y se levantó una generación que no conoció a su Dios. Y ya conocemos todo lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, no voy a predicar más. Sigamos. Josué muere más o menos en el 1380 y ahí tenemos la cronología de los jueces. Llega el periodo conocido como los jueces. Fueron 300 años de depravación moral y religiosa bajo el liderazgo de 16 libertadores. Entonces aquí ven esto: Moisés, se nos narra en Éxodo, Deuteronomio, Josué en el libro de Josué. Y aquí empieza
los, los jueces: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jeftec, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí, Samuel. Entonces, ahí ven las citas bíblicas que están referenciadas para cada uno de los profetas. ¿Qué es lo que los jueces, perdón? ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente lo que sucede es un círculo vicioso de la nación. El pueblo se aleja de Dios. Al alejarse de Dios, esos pueblos, permítanme, me devuelvo aquí un poquito. Sí. Recuerden que ellos han tomado, esta tierra no era de Israel, esta tierra era de otros. Entonces ellos tuvieron que sacar a otros corriendo de aquí. Entonces, lo que ocurre a partir de ahora es que los que ellos han sacado corriendo de aquí, los pueblos que vivían aquí, siempre van a querer volver a recuperar esos territorios. Y lo que ocurre en el tiempo de los jueces es eso. Dios les ha dicho: tranquilos, confíen en mí, ténganme a mí en el centro, adórenme solamente a mí, sean fieles al Señor y yo los voy a mantener en paz aquí. Pero el pueblo se olvida de eso y entonces se aparta de Dios, y como resultado de apartarse de Dios viene una opresión de las naciones vecinas, los famosos filisteos que se ven por ahí en la historia. El pueblo dice: ay, Señor, sí, los filisteos nos van a acabar, se arrepienten, piden ayuda, Señor, si tan solo tú nos liberaras. Dios levanta un juez, un libertador, un hombre como estos que los levante. El juez rescata a su pueblo, pero después de un tiempo de reposo, de paz, vuelve a repetirse el ciclo. Vuelve el pueblo a estar en paz, pero al rato se olvida de Dios. Una nación vecina lo ataca, ellos se arrepienten, piden ayuda, Dios envía un juez, viene paz y se repite 16 veces la misma historia. Y es un círculo vicioso de deslealtad, de: ay, sí, Señor, esta vez sí, esta vez sí, esta sí es la última, Señor, si me sacas de esta, ahora sí. Historia tras historia tras historia. En el tiempo de los libros, del tiempo de los jueces, tenemos un libro precioso en la Biblia, que es el libro de Ruth. Ruth capítulo 1 dice que Ruth tuvo que salir de Belén en el tiempo de los jueces porque no había pan en Belén. Y eso es impresionante porque ¿sabe qué significa la palabra Belén? Casa del pan. Y Noemí y su familia tienen que salir de Belén porque no hay pan en la casa del pan. Eso es una manera preciosa en que el texto bíblico nos está diciendo: mire lo que está pasando en los jueces. En la casa del pan, en un lugar de tanta abundancia como Belén, no hay pan y la gente tiene que desertar. Tienen que huir. Parecido a Colombia, ¿no? En la tierra de tanta bendición y de tanta abundancia, la gente tiene que irse quizás a otro lugar, o lo que pasó en nuestra república amada de Venezuela. Llena de abundancia, tienen que salir porque no hay pan en la casa del pan. Entonces, el periodo del libro de Ruth, perdón, es una historia también triste, pero a la vez esperanzadora, porque nos deja saber que aún en el tiempo de los jueces existen israelitas todavía como Booz, hombres justos y buenos. Y eso nos da como un halo de esperanza de que la historia puede cambiar. El periodo de los jueces se extiende desde el 1380 hasta la llegada de Saúl, que más o menos, de Saúl, que más o menos es en el 1080. Así que tenemos más o menos en el periodo de los jueces 300 años de historia, siendo los últimos años del tiempo de los jueces liderados con Samuel, que son los mejores momentos en la historia de Israel de los últimos años, después de la muerte de Josué, cuando llega Samuel. Entonces, para terminar, hablemos de Samuel rápidamente. Samuel es una figura muy importante, más o menos año 1105 al año 1025 es lo que se nos narra el tiempo de Samuel. Ahí ya llegamos a los libros el primer libro de Samuel, los primeros 7 capítulos. Personajes: Samuel, Elí, Ana, que es la mamá de Samuel. Elí es el sacerdote. Saúl y los filisteos, Canaán, Filistea, Ramá, Mizpa son algunos lugares. Samuel es una figura importante de transición en la historia del pueblo de Dios. Es la bisagra entre los jueces y la llegada de la monarquía. Alguien está rayando la pantalla y no sé quién es. Una mano inquieta. Pastor, lo único que tienes que hacer es dejar de compartir un segundo y vuelves y te conectas, y eso corrige ese problemita. Ok, pero démoslo así que ya vamos a acabar. Déjenme, si no les fastidia mucho, déjenme ya termino, que estamos ya para terminar. Entonces, les decía que Samuel es una figura muy importante de transición en el pueblo de Dios, porque es una bisagra entre lo que ha pasado los jueces. ¿Saben que lo que es una bisagra, verdad? Lo que está en la puerta que permite que abra y cierre. Entonces, Samuel es como la bisagra que está ahí entre lo que se va a cerrar, periodo de los jueces, y lo que se va a abrir para Israel,
que es la monarquía, la llegada de Saúl y que Israel empieza a tener reyes. Hasta aquí el pueblo de Dios no ha tenido reyes, ha tenido jueces, que son líderes carismáticos que Dios ha levantado. Entonces Samuel está en medio de esas dos realidades, es la transición entre los jueces y el tiempo de la monarquía. Samuel funge en un sentido como sacerdote, pero también como profeta, pero también como juez, como gobernante del pueblo. El pueblo de Dios, al igual que lo hizo en el desierto, se muestra insatisfecho por el liderazgo que Dios ha puesto. ¿Recuerdan que en el desierto el pueblo se queja por Moisés? ¿Cómo va a ser que ese hombre que es un profeta nos va a liderar a nosotros? Y no sé qué, y se quejan del liderazgo que Dios ha puesto. Y Dios castiga al pueblo dejándolo 40 años en el desierto. Bueno, el pueblo vuelve y hace lo mismo. Y dicen, ¿cómo nos van a dejar a Samuel como líder? Nosotros deberíamos tener reyes como las demás naciones. Y ahora, no juzguemos tan fácilmente a Israel, pensemos en esto. Ellos están rodeados de pueblos como los filisteos que militarmente hablando eran muy superiores a Israel. O sea, Israel conquista la tierra y ustedes tienen que leer el libro de Josué, no porque fueran muy tesos para la batalla. ¿Se acuerdan cómo conquistaron Jericó? Danzando y tocando pandereta y dándole vueltas. Israel no era un pueblo militarmente fuerte, ellos no conquistaron la tierra porque eran muy tesos. No, no, no. Los que estaban allí, los filisteos y demás, dominaban mucho más el arte de la guerra. Y ellos están allí y empiezan a ver que estos pueblos tienen ejércitos, dominan armas, y ellos son unos ex esclavos que han estado como vagando en el desierto, no tienen ni idea de esa vaina. Y dicen, no, necesitamos organizarnos. Ellos tienen un rey, se supone que lo que está a la moda es tener rey. Necesitamos un rey, qué cuento que nos gobierne un sacerdote, como Samuel. No, no, no. Necesitamos un rey así grande, musculoso, poderoso, que empuñe una espada y nos guíe en la batalla. Y entonces básicamente eso es lo que ocurre. El pueblo pide en medio de esa realidad y Samuel entonces tiene que en un sentido se queja delante del Señor, le da esa petición a Dios y Dios al final, como veremos más adelante, accede a darles a ellos su rey. Dios le da al pueblo lo que piden y no lo que es mejor en esta oportunidad. Porque a veces, cuando somos necios e insistimos, y como veíamos el domingo, Dios nos dice no, y no entendemos que nos dijo que no, y seguimos, pero Señor, que no. Ah, bueno, ¿quiere? Disciplina entonces para que sepas que eso no es lo mejor para ti. ¿Tú crees que hay otra cosa más grande que yo, que puede ser tu bien? Te la doy para que te des cuenta que no es así. Y finalmente viene la disciplina de Dios a través de la monarquía, que vamos a ver más adelante, particularmente de Saúl. Mis hermanos, Dios había prometido a Abraham descendencia. Egipto y la esclavitud fue el contexto para que esa multiplicación se diera. Entonces, en Egipto, Dios le cumple a Abraham lo que le prometió. Una descendencia tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar. En Egipto se multiplica el pueblo de Israel. Ahí se cumple esa promesa en medio de la esclavitud. Y muy interesante la esclavitud, porque, perdónenme, ¿qué más hace un esclavo al llegar en la noche a su casa cansado? ¿Cuál es la única opción de diversión o de placer que puede tener un pobre esclavo en tiempos antes del televisor? Ya sabemos, así que es el contexto perfecto para la multiplicación. El pueblo de Dios se multiplica y Dios cumple así la promesa hecha a Abraham. Dios había prometido no solamente a Abraham que le daría descendencia, sino que también le daría territorio. ¿Recuerdan? Una tierra que fluye leche y miel. Y aunque con la llegada a Egipto parece que esa promesa no se va a cumplir, Dios finalmente la cumple. Porque ellos, finalmente, liderados por Moisés y luego por Josué, llegan a la tierra prometida que Dios había dicho a Abraham que les iba a dar. Con su establecimiento en la tierra prometida, Israel tenía todo para convertirse en lo que Dios quiso que se convirtiera. Luz a las naciones. Pero el tiempo de los jueces nos muestra más bien la oscuridad de la nación y su vergüenza ante los demás pueblos. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo y a su pacto, sino que lo libera una y otra vez, 16 veces. Ahora el pueblo cree, de nuevo, que si tan solo tuvieran un rey como los demás pueblos, sus problemas terminarían y podrían cumplir su misión. Pero como veremos, nunca tendremos un mejor rey que nuestro Dios.
Así que hermanos, hasta ahí hemos llegado la noche de hoy con esta historia del pueblo de Dios, la historia de Dios en el pueblo de Dios. Vamos a centrarnos ya en la próxima semana en la monarquía, el tiempo de los reyes hasta la caída de Jerusalén en el 586. Pues vamos a ver la monarquía unida y la monarquía dividida, todo lo que pasa en los tiempos de los reyes, y ahí vamos a entrar ya a ese periodo de la historia también muy importante. Así que, bien, espero que hayan disfrutado la noche de hoy, que haya sido claro como el lodo, y que hayamos podido aprender un poquito más acerca de la historia de Dios en el pueblo de Dios. Recordarles entonces que está disponible ya la lección número 1 en YouTube. Vamos a darles un poquito más de detalles en el transcurso de esta semana. Estamos esperando también hacer otras cosas para lanzar el canal y poder poner a su disposición ahí todo lo que hagamos. Pero le estaremos informando por ahí. Bien, creo que eso es todo por hoy. ¿Qué tal si oramos y nos podemos abrir micrófonos y saludarnos antes de irnos, ¿vale? Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo hermoso que es ver tu escritura y como poder decir, Señor, ay, claro, ahora entiendo, ahora sí puedo ver dónde era, qué pasó y por qué se dónde cogieron y esta narración y ya entiendo por qué Edom, por qué no fueron por ahí, por qué Dios les dijo que no y gracias porque esto creo que nos ayuda a ver como en color, en Full HD, la historia que muchas veces leemos tan plana y tan extraña, Señor. Yo te pido que esto pueda ser iluminador para mis hermanos, que abra el hambre, la sed y el apetito por estudiar más tu palabra, conocerte más a ti mismo. Gracias porque tú cumples tus promesas. Le dijiste a Abraham que le ibas a dar descendencia y tierra. En Egipto le diste descendencia y a través de Josué les diste tierra, porque no fallas a ninguna de tus promesas. Ayúdanos a confiar a nosotros también, Señor, en que lo que has prometido para tu pueblo, a tu iglesia en este tiempo, tú lo vas a cumplir, Señor. Danos confianza, Señor, y ayúdanos a no tomar caminos desesperados, quejándonos de lo que tú nos das, del liderazgo o de las codornices o del maná, y poder confiar de que ese es el plan de Dios y que Dios, a través de esas cosas, cumplirá sus propósitos, cumplirá sus promesas. Danos confianza y ayúdanos no a clamar por un rey, a clamar por otras cosas distintas a lo que son tu plan. Y ayúdanos a confiar en que tú nos conducirás hacia el cumplimiento de las promesas que has hecho para nosotros. Danos un buen descanso, un sueño que repare la energía y vuélvenos a traer con sumo gozo el próximo martes para seguir aprendiendo más en esta época tan preciosa también de los reyes y seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, hermanos, pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Gracias. Pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Tengan gracias. las preguntas. Siempre las Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todas. Todos. Bendiciones. Amén. No se entiende nada. Pastor, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao. Chao. Dios los bendiga. Pastor, muchas gracias. Chao, Dios los bendiga. La siguiente semana es el mismo Mañana. link. Chao. La siguiente semana es el mismo link. ¿Listo? De esta. Bueno. Bueno, listo. Chao. Feliz noche. Pastor, se lució. Gracias. César, chao.
Roberto. Si hay preguntas, pónganlas en el chat, por favor. Y vale, porfa, ayúdame ahí a recoger de nuevo las preguntas. Roberto, enciende el micrófono. César estaba rayando la pantalla. Yo lo vi. Con gato. Con gato. Con gato. Yo lo vi. Muy inquieto, César. César, vos sí. Que porque algunos patriarcas aparecía que vivieron más de 120 años y luego del diluvio se dijo que solo vivirían hasta 120. ¿Lo quieres saber? Sintonice la próxima semana. Pastor, muchísimas gracias. Muy buen curso. Ha sido espectacular las enseñanzas, Pastor. Muchísimas gracias. Bueno verlos. Sí, muy bueno. Los extrañamos mucho. Desde Bogotá los extrañamos muchísimo. Hermano, seguimos orando por un redil en Bogotá. ¡Ay, sí! Seguimos orando por eso. Chao. El Señor los bendiga. Gracias por todo. Muy bueno. Chao. A todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, bendiciones. Bueno, César. Ya se fue Valentina. Vale, hola.